La transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Contemplar. Toda la humanidad de Jesús era transparencia del Padre, belleza cautivante, fuerza pacificadora, su forma de caminar, su manera de abrazar a los niños o de acariciar a los enfermos, el timbre de su voz, sus manos que hablaban continuamente. Pero su rostro era absolutamente singular. Su rostro superaba todo. Ejercía una fascinación irresistible a cualquiera que se atreviera a mirarlo fijamente. La frente amplia y libre, su ceño viril y expresivo, su nariz recia, sus ojos elocuentes y profundos, su boca con la multiplicidad de sus gestos. Su rostro había permanecido intacto en su esencia desde la medianoche en que María y José lo vieron por primera vez, adquiriendo con los años una mezcla de madurez y juventud únicas. El sol ardiente y el viento, en la experiencia del trabajo y las largas caminatas al aire libre, lo habían bronceado, dándole aún más armonía. No había perdido nada de inocencia infantil, ni siquiera al hacerse cada vez más evidente su eterna sabiduría. Muchas veces se iba solo, mientras todos dormían. Pero una noche avisó a los 12 que temprano iría al monte acompañado solo por 3. Sin darles el motivo ni explicarles para qué, antes del alba se prepararon y salieron, presurosos. Simón estaba intrigado, pero desde el día en que lo había llamado Satanás, era más prudente el preguntar e intentaba observar y esperar. La claridad con que había aceptado su profesión de fe, «Tú eres el Hijo de Dios», no parecía compatible con su anuncio, «Sufriré mucho, me matarán». No entendía, sobre todo, eso de resucitar al tercer día. Subieron en silencio al más elevado de todos los montes galileos. Jesús tenía prisa, por momentos parecía preocupado, y en otros, ansioso. Llegaron a la cumbre a media mañana y él, sin previo aviso, cayó de rodillas y comenzó a orar. Y sucedió lo inesperado. Ese rostro que les era tan familiar y que no se cansaban de mirar comenzó a resplandecer más brillante que el sol, al punto de encandilarlos y obligarlos a cubrirse. Sus cabellos y vestiduras emanaban tanta claridad que jamás antes habían podido siquiera imaginar. Los ojos de los discípulos se habituaron pronto a esa intensa claridad, como si para ella hubieran sido creados. Lo que veían era la infinita belleza, la infinita armonía, la infinita alegría, en ese rostro. Y atónitos contemplaron al Señor acompañado por Moisés y Elías, también envueltos en un resplandor. Los escucharon dialogar sobre aquello mismo que aún no comprendían, que el Hijo del Hombre debía padecer para luego ser glorificado. Las Escrituras aparecían una y otra vez en ese diálogo que exploraba los secretos más íntimos de la historia, revelando ante sus ojos que era necesario que el Mesías padeciera. La paz que allí encontraron llevó a Simón a atreverse a hablar nuevamente: «Señor, qué bien estamos aquí». Su pedido fue interrumpido por aquella misma voz que habían escuchado de lejos en el Jordán, al principio de todo. Resonó mientras una nube luminosa, diferente a todas, los cubría por completo, llenándolos de temor y haciéndolos caer en tierra. Esta vez oyeron la voz completamente nítida, inconfundible, como un eco celestial de lo que días antes había expresado Simón: «Este es mi Hijo muy querido. Escúchenlo». Y permanecieron allí, postrados, adorando en silencio. La pesca milagrosa, la multiplicación de los panes, la tempestad calmada, la resurrección de la hija de Jairo, la autoridad de su enseñanza, la seguridad con que hablaba del futuro, todo se aclaraba ahora. El Dios de Israel había hablado nuevamente desde la cumbre del monte. Ellos habían visto aquel rostro que saciaba toda su sed. ¿Qué más podían pedir o esperar? Pero él se acercó y los tocó, casi como hacía cada mañana al llamarlos para desayunar. Su rostro ya no resplandecía.
no podían quedarse allí. Había que volver y seguir caminando. Jerusalén, y en ella otro monte, los esperaba. En aquel otro monte comprenderían algo de aquel misterio que aún les era esquivo. Pero el recuerdo de ese rostro no los abandonaría jamás. Contempla tú también ese rostro. Penetra en sus ojos. Descubre los detalles de sus gestos y expresiones. Enamórate desde ahora de aquel a quien estás llamado a contemplar por toda la eternidad. Reflexionar. Pedro, Santiago y Juan aceptaron la invitación de Jesús, subieron al monte donde se les reveló aún más profundamente su identidad. ¿Aceptas la invitación de Jesús para vivir momentos de contemplación? El Padre indica a los discípulos: este es mi Hijo, escúchenlo. ¿Obedeces ese mandato? ¿Tienes tiempo para escuchar cada día su palabra? Pedro se resistía a aceptar la pasión. Quisiera quedarse en el monte Tabor, cuando hay que ir al Calvario. ¿Aceptas que ser cristiano implica necesariamente la cruz? Pedir. Jesús, que yo me enamore cada día más de tu rostro. Jesús, que nunca deje de escucharte, que tu palabra sea siempre lámpara para mis pasos. Jesús, que yo también refleje en mi vida la belleza de Dios.